el tema político. Mi diagnóstico es que se terminó la paz, implosionó la política junto con el temor sanitario. ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo que empezó la rosca política de vuelta en medio de la pandemia? Mira, yo tengo una visión un poquito diferente. Yo creo que hay en este momento en la humanidad y en la Argentina también una historia muy grande, inédita, que nos desborda a todos de angustia y también de interés, que es la manera en que nos organizamos, tanto en lo sanitario como en lo económico, para pelear contra una de las mayores amenazas que tuvo la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y que esto ha cambiado tanto, tanto nuestras vidas, que para mí la principal historia, por lo menos que a mí me convoca como periodista, me concentra, me atrae y me obliga a pensar muchísimo y a formarme y a informarme, etcétera, es la historia de la pandemia. Y después está la Argentina de siempre. Es decir, en cualquier semana de la pandemia nosotros podríamos haber dicho esto por una razón o por otra, porque Alberto Fernández se peleó con Techint o con Roca, o porque se discutió el tema de los presos, o porque Patricia Bullrich dijo tal cosa, o porque se discutió el tema del ajuste de la política, o porque se discutió el tema del impuesto a la riqueza, o porque 4 gobernadores le dijeron que no al presidente respecto a la idea de los paseos recreativos. Y todo fue una dinámica, y estoy quedándome corto ahí, pero infinidad, o porque Alberto Fernández presumiblemente retuiteó un tuit donde insultaban a Jonathan Viale. Es decir, conflictos a lo largo de estos 2 meses no es que no hubo, hubo todo el tiempo. Lo que pasa es que en la historia grande, que es la historia de la pandemia, hay un hecho que ha sido distinto y que se pudo ver inclusive en la última conferencia de prensa del presidente el viernes pasado, donde de repente Claro. contestaban preguntas juntos, Horacio Rodríguez Larreta, Y Alberto Axel. Fernández y Axel Kicillof, y los tres hablaban hablaste con el intendente de Mar del Plata, que es Guillermo Montenegro, que era un tipo muy cercano a Macri. Y cuando uno ve realmente los radicales en el interior de la provincia de Buenos Aires, los peronistas tradicionales en Santa Fe, los peronistas disidentes en Córdoba, los peronistas kirchneristas, los cambiemistas en Jujuy o en Capital, vos ves una coincidencia muy fuerte en los sectores más potentes de la política, que me parece que es la trama sobre la cual uno le puede buscar, porque todo el tiempo hay. De repente un día me Sí, estoy olvidando de que pero ahí la amenaza... te interrumpo una cosa, ¿no? Porque hay algo que comparto con vos. La historia grande se llama la pandemia, la incertidumbre, el miedo que genera. Comparto con vos y que lo otro se transforma en chiquitaje. El conjunto de chiquitaje también pesa en algún momento. Está dicho esto. Ahora, esto está pasando en una Argentina en donde el Congreso está cerrado. El Poder Judicial Federal, lo voy a decir porque si no los jueces de la provincia se enojan, está de feria, salvo la justicia criminal o lo que arbitraria o discrecionalmente abren los jueces. El presidente de la Nación ayer no casualmente sale a decir, avanzo con algunos proyectos y habló de la justicia, que ya sabemos lo que ha sucedido siempre que se avanzó sobre la justicia. ¿No sentís que eso también es una movida probablemente más chica de la política argentina, pero que tiene una envergadura suficiente como para ponerle la lupa encima? No, sí, conviven la Argentina pre-20 de marzo con la Argentina posterior, por supuesto que conviven. Y las mismas historias, qué sé yo. Vos estabas diciendo lo de la Corte. Lo de la Corte está vinculado, uno no lo puede no vincular con la amenaza sobre la Corte, hablando de sangre, que hace Cristina cuando retuitea un hilo de una de sus colaboradoras. Entonces uno ve todo eso, por supuesto que está, pero esas son las tensiones habituales que tiene la política argentina, y que se manifiestan, es imposible clausurarlo. Entonces, de repente, que yo el año pasado tampoco anduvo el Congreso por la campaña electoral Claro. y mañana se va a reunir diputados. Entonces, no es que yo estoy minimizando. Lo que pasa es que la historia, la otra historia, frente a todo esto, yo te digo, mira, hoy Argentina tuvo 5 muertos y Brasil tuvo 900. Y los 4 países que más muertos tuvieron fueron Estados Unidos, México, Brasil y Reino Unido, que son los países que cancherearon y hasta hoy Sí. están, algunos hasta hoy están diciendo no sirve la cuarentena. Ese desnivel es que vos ves una historia como tan potente que está encarando toda la sociedad mundial, pero a nuestra manera la sociedad argentina, que lo otro a mí me queda como en sepia, Sí, como yo que está comparto, bien, es pero no, interesante, es lo que, digamos, sí, si yo tuviera que decir, comparto tu diagnóstico. no, Me preocupa que lo tan iluminado en colores, que para poner esta comparación que pone del color sepia y lo de colores, no vaya a ser cosa que la cuestión de la sepia, que forma parte de lo que afortunadamente en algún momento se va a superar, que es la pandemia, quede consolidado de una manera que no sea la más democrática, la más participativa posible.
Vos sabés que yo tengo muchos miedos en este momento. Ese no es el principal. No digo que no lo tenga, pero no es el principal. Tengo miedo respecto de cómo evoluciona la cuestión sanitaria, ese es el primer miedo que tengo. Tengo miedo de cómo resulta la situación económica, porque hay muchísimas preguntas. ¿Cuánto tiempo se puede sostener con un nivel de actividad realmente muy bajo? Tengo miedo a que si estas dos cosas no resultan, la situación del país derive en una anarquía o en una situación totalitaria, pero por otro lado, no porque el Entiendo. gobierno logre edificar un autoritarismo, sino porque la sociedad enojada elija a algún aventurero. Y después, el otro miedo te digo que es menor, porque veo que incluso en la pandemia no es fácil de hacer eso. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente trató de estimular el envío o establecer gestionar mal la idea de descomprimir las cárceles, la sociedad lo frenó desde las casas. Mm. Y cuando el presidente quiso imponer por vía propia que la gente saliera a la calle, 4 gobernadores de líneas distintas firmaron Sí, una sí, carta diciendo sí. no, no estamos de acuerdo. Con lo cual me parece que una y otra vez, aún en estos casos, la sociedad argentina todo el tiempo manifiesta resistencias a hechos que vulneran la democracia. De repente estas discusiones son parte de esto, No, pues muy pero si interesante. tenemos Ojo, el sentido. quiero subrayar esto que vos estás planteando, que hay en esta nueva dinámica impuesta por una realidad absolutamente desconocida, que se llama coronavirus, hay realidades interesantes que aparecen, resistencias, quiero decir, posiciones contrarias a las del presidente, muy democráticas e institucionales como los 4 gobernadores, o el tema de los presos. Déjame detenerme un segundo en algo que estás diciendo que es uno de tus miedos, que es el miedo económico. ¿Vos sentís que de verdad todo el gobierno está convencido que si entramos en default no es tan grave? No, no, no. Me parece que el gobierno el viernes tuvo una respuesta muy categórica a su principal propuesta y que a partir del viernes empezó una negociación contra reloj que ahora me da la impresión de que va a tener un poquito más de tiempo porque están viendo cómo firmar una extensión del plazo más allá del 22 de mayo, pero me parece que el gobierno mayoritariamente tiene la intención de evitar el default. Después, en qué momento y qué espacio tienen del otro lado para lograr evitarlo, no lo sé porque es una negociación muy compleja, entonces nadie sabe si la oferta del gobierno, cuánto tiene que ofrecer, si del otro lado se están haciendo los machos o realmente no les interesa, cómo se define una pulseada que es entre gente con mucha experiencia y que están todo el tiempo, nada, jugando al truco a ver cuánto más sacan de un lado o cuánto más se ahorran del otro. Pero me Mm, parece que la principal intención, lo que no sé quién decía recién, creo que Romina, que Cristina dice, nosotros fuimos siempre pagadores seriales. No veo la trayectoria del kirchnerismo, veo mucho discurso y después acuerdo. claro. Entonces, me parece que inclusive en aquellos famosos, antes del acuerdo con los acreedores privados, Kirchner pagó una fortuna al Fondo Monetario Internacional que no era necesario pagar. Es decir, hay una tradición del kirchnerismo que se hace discurso, se pelea, se levantan banderas, qué sé yo, y después se paga. Mm. Entonces me parece que hay una intención fuerte de llegar a un acuerdo, veremos en qué términos y veremos si es Claro. posible, pero Eh, no me eh, parece. Déjame decir una cosita, sí, Luis, claro. cuando yo me refería a mi miedo económico, el default es una parte, la incertidumbre respecto de cómo se sostiene una sociedad que produce muchísimo menos cuando ya estaba muy golpeada y que va a escalar en la cantidad de pobres, además que no hay nada escrito. Hoy leía un titular de La Nación que decía, a pesar de la emisión va a haber baja inflación. Y es como una mirada de otro momento, porque la emisión hoy es otra cosa, no es que incrementa la demanda, entonces eso va a hacer que suban los Claro, precios, claro. sino que la emisión es para reemplazar a la demanda. Entonces nadie sabe qué va a pasar y en el medio hay muchísima preocupación respecto de eso, de cómo la gente va a vivir en los próximos Sí, meses y el próximo ahí año. Entonces, ahí me quería detener, en este miedo que implica, tenemos claro, por lo menos creo que la gran mayoría tiene claro que la cuarentena fue una medida sanitaria acertada, se aplicó rápidamente, tuvo la rigidez del caso, tuvo la buena explicación del presidente Fernández. Quiero decir, me parece que como pocas veces, yo no recuerdo muchos casos en la historia argentina donde la dirigencia se puso un paso delante de la gente. Y lo hizo el presidente y lo hizo en un ejercicio muy pedagógico, hasta te diría, dentro de lo que era la restricción de la libertad, que era decirte quédate en tu casa, y lo dijo de la mejor manera. Y después empezó la tensión. ¿Cuánto bancamos? Porque el Estado puede emitir
con un límite. ¿Cuánto bancamos para poner en marcha y no poner en riesgo lo sanitario? Ahí